Hola, ¿qué tal amigos de Impresiones MX? Estamos en su programa Charlas Impresionantes. Les habla su amiga Angélica Armenta y hoy tenemos un gran invitado. Es un investigador, licenciado en Matemáticas por la Universidad Veracruzana. Él es el doctor en Economía, Luis Antonio Andrade Rosas, y nos hablará sobre el panorama laboral en la pandemia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Angélica, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Pues impresionante cómo nos ha dejado la pandemia. Cifras escandalosas en términos de desempleo, en términos de inflación, en términos macro también. Hay que hacer ajustes en la cuestión de política monetaria. Y no es que estemos cruzados de brazos, están haciendo y poco a poco vamos a llegar a la normalidad, ¿no? O sea, no creo que lleguemos a las cifras escandalosas que teníamos en octubre, noviembre. Poco a poco vamos a salir de esto. Una pregunta respecto a la pandemia, ¿cómo se encuentra la situación económica del país en el desempleo? ¿Cómo le ha pegado a nivel mundial? De hecho, el desempleo fue de la variable más afectada. Estamos llegando casi a 5% en términos de tasa de desempleo, y eso solamente se ve de manera formal, porque de manera informal el sector también se ha visto dañado. Ahora, hablando en términos internacionales, esto no solamente fue por el cierre de negocios locales, de empresas locales, sino que también la cuestión macro de los grandes productores, los grandes demandantes, como lo es China y Estados Unidos, al ser una crisis mundial, vio muy reflejada este efecto negativo en términos de inversión extranjera, en términos de fuga de capitales, causando un alto desempleo tanto formal como a nivel informal. La pandemia inundó al mundo en general, pero en particular lo que es la economía en el país. ¿Ha habido realmente un desarrollo después de la pandemia a nuestros días? ¿O cómo se encuentra el panorama laboral para el desarrollo del país actualmente? No, obvio, más que nada no es un desarrollo, es un crecimiento económico, el cual se ha visto mermado por la cuestión de empleo, por la cuestión de producción, la paralización de empresas, de micros y pequeñas empresas, el cierre al exterior sobre todo. Esta es una crisis a nivel mundial. Las crisis a nivel mundial afectan sobre todo la parte de exportaciones e importaciones, en donde nosotros, al tener aliados en términos de política exterior, en este caso el TEMEC con Estados Unidos, Canadá y sobre todo un gran país que es comprador también de algunos insumos mexicanos como lo es China, es obvio que ha afectado este nivel de producción y equilibrio económico en México. Desde hace algunos años ha venido perdiendo el poder adquisitivo de la población, pero particularmente el de la clase media. De hecho, hubo una declaración del presidente López Obrador que llamó mucho la atención y fue tendencia, que la clase media era aspiracionista, y realmente, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo pinta todo esto? Bueno, las reformas que ha puesto en este caso el presidente, a las nuevas reformas a las clases sociales de bajos ingresos, seamos sinceros, realmente es que ha transferido recursos de la parte de programas sociales que apoyaban prácticamente a la clase media, como son becas, como es salud, como es medicamentos de alguna forma, sobre todo investigación, que la gente que pudiera decirse de la clase media, como lo define en este caso desde presidencia, pues son los que aprovechaban más estos recursos, pero los recursos están para todos. O sea, México es un país de oportunidades, en donde los recursos, sobre todo de investigación, de becas y eso, pues es aprovechado por la gente que termina estudios. Entonces, cuando a ti te recortan estos programas de financiamiento para soportar otros programas de empleo joven, de apoyo al desempleado, de apoyo, claramente se ve un sesgo que los beneficiados van a ser
los de menores ingresos, y no es que esté en contra de ello ni mucho menos, simplemente que ¿por qué no generas empleo mejor? ¿Por qué das transferencias directas? ¿Por qué no les generas empleo? Y a lo mejor, ok, sí recorta esta parte de que estoy recortando a la parte educativa, a la parte de salud, porque hay mucha corrupción. Sí, pero no la cortes de tajo. Ese es un gran problema que va a haber. Y con ello, obvio que esta parte de la clase media está desapareciendo, porque hay una parte que ellos ya tienen que sostener desde su bolsillo. No se estaban beneficiando de ello, ni mucho menos. Solamente que ahora hay que sacar uno de su bolsillo para sostener estos gastos que de alguna forma la investigación, el apoyo a la investigación en otras administraciones sí se daba. De hecho, podríamos decir que eso de aspiracionista es solamente un decir, porque ahora la clase media lo único que busca es sobrevivir, ya no más allá de poder salir adelante, sino sobrevivir debido a todas estas circunstancias, ¿no? Sí, de hecho, en la anterior administración con el presidente Peña, hubo una reforma en términos de impuestos, hubo un aumento de impuestos a los bienes que consumía la clase media. Hablamos de internet, de telefonía, etcétera. Y eso se pensaba que con esa política era en contra de esta clase media, ¿no? Ok, tenías tu presupuesto, aumentaba tu presupuesto por la recaudación de impuestos, sobre todo porque hubo nuevos impuestos de estos bienes que consumía la clase media, y luego uno se preguntaba, ¿y qué vas a hacer con eso? Entonces ahí era como que, está bien, una política impositiva en contra de la clase media, no tanto por desaparecerla. La pregunta era como que, ¿y qué haces luego con ese dinero? Era como que el tachecito ahí con la anterior administración. Aquí es peor porque no hay aumentos. No estoy diciendo que sea una salida poner impuestos. El banderazo en campaña del presidente AMLO era no voy a aumentar impuestos, ni mucho menos, ni a crear nuevos impuestos, pero sí se está viendo que prácticamente está recortando programas sociales, ¿sí? Entonces ahora la gente, como tú bien lo dices, con esto que ganan, ¿qué te gusta? 15,000 pesos, la clase media en promedio, tiene que ver cómo sobrevive, o sea, porque ellos se dieron cuenta que parte del éxito fue la educación que ellos se dieron, que ellos soportaron, que sus padres se la dieron, y cuesta. Entonces, ahora tengo que ver cómo vivo al día con día, pagando educación, pagando renta, pagando auto, y listo, o sea. Y alguien te puede decir, oye, pero la gente de bajos ingresos ni siquiera aspira a eso. Perdón, maestro, pero México está lleno de oportunidades, ahí están las oportunidades, nadie te las va a negar. O sea, que no quieras hacerlo es otra cosa. Y ahora, un tachezote que tiene con esta, digamos, toma estos recursos para desviarlos a esta parte, y le da recursos a gente llamados niños fifí, si tú quieres. Te voy a mantener una beca, no me importa si sacas o no el título. O sea, oye, no, espérame, o sea, ¿cuál es el propósito? Pues es que estoy dando programas sociales, apoyos económicos a la clase que realmente lo necesita. Insisto otra vez, no es a través de transferencias directas, crea empleo con eso. El gobierno asistencialista, que es lo que lo caracteriza, pero finalmente hay cifras muy desalentadoras, de hecho hay informes en donde establecen que 7 de cada 10 pobres se van a quedar pobres, porque no hay movilidad social en el país. Y es triste porque en vez de que haya reformas para que la clase de bajos ingresos aspire a estar posicionado en la clase media, pues lo que está haciendo el presidente es prácticamente una separación, o sea, desaparece la clase media y separas en dos grupos, las empresas, los privados, que tampoco estoy en contra de ellos ni mucho menos, y la gente que se va haciendo cada vez más pobre. La gente que no va a pasar de ahí, como bien lo dices,
ahí se va a quedar, pero la gente que va a aumentar en este término, en este rubro de pobreza, que es una gran parte de esta clase media. Entonces, eso es un gran peligro porque cuando tú polarizas al país, puede haber huelgas, puede haber manifestaciones. Perdónenme, pero así se hicieron las grandes revoluciones. Mucha riqueza, mucha pobreza. Y no había una clase media, ahora sí, perdón, que mediara entre estos dos. No hay un empuje hacia la clase pobre para que pueda salir adelante. Simplemente los está estancando para que realmente ahí continúe la clase baja. Y el problema es que los está estancando con apoyos que dicen, bueno, pues gracias, o sea, como que no lo estás forzando, no los estás motivando a esforzarse y salir a través de sus recursos, a través de ingresos, a través de empleo, a través de estrategias creativas por parte de ellos para que se superen. O sea, cuando tú les das, dices, pues bueno, pues gracias, o sea, venga más, o sea, tarjetas de bienestar, perdón, apoyo oye, contrátame a los egresados, no importa, yo me hago cargo 3 meses de sus ingresos, programa de empleo joven, Madres adolescentes embarazadas. por ejemplo, todos este tipo de apoyos. Oye, sí, está bien, listo, pero no quites de aquí para dar acá. La gran queja de esta clase aspiracionista que menciona el presidente y que pues, no es justo. ¿Podrá llegar a darse el momento en que se desaparezca la clase media con este tipo de acciones del gobierno? Fíjate que afortunadamente, aunque en presidencia se diga que se tiene todo el poder desde la Cámara de Diputados y que las leyes las reformas que él vaya creando y que vaya ajustando desde la parte de Cámara de Senadores va a haber palomazos para estas reformas, a veces algunas son muy duras que tienen que pasar por magistrados, por jueces. Ahorita pasó algo con lo de las becas de CONACYT para escuelas privadas, para los investigadores, en donde se tuvo que ir a jueces privados y el juez privado, el magistrado dijo, no pasa, o sea, está en contra de alguna reforma constitucional que le quiten las becas a profesores de escuelas privadas pensando que ellos son ricos o que ellos no necesitan. Entonces, gran error, pero ojo, es algo importante. Si no hubiera un intermediario en términos de materia de juez, materia legal, y él pudiera hacer lo que quiera así con sus reformas y todo el mundo le da palomazo, obvio que se aspira a que la clase media desaparezca y a ver, maestro, no, tienes que ser de este lado y punto. O sea, desde ese punto de vista sí habría forma de desaparecer la clase media, pero a través de, digamos, si todavía permea y va a permear la parte de becas CONACYT, por ejemplo, de apoyos a investigaciones, de apoyos a salir a estudiar al exterior, mucha gente se educa por salir de ese nivel de pobreza y aspirar a tener un sueldo de 20,000 pesos, que si para el presidente eso es ser rico y eso, el tipo es millonario, entonces, o sea, gana 5 o 6 veces arriba de esto, y no nos vamos desde presidencia, vámonos a Cámara de Senadores, que están ganando casi 300, 400 mil pesos, o sea, eso es muy ilógico, que a gente que se quiere avanzar a través de educación, a través de investigación, a través de poner un taller mecánico y un pequeño negocio. No vivir lo mismo que vivieron sus padres. Exactamente, ¿no? Entonces, si a eso le estás llamando ser aspiracionista y trepador, por querer ganarte 30,000 pesos al mes con tu trabajo y pagando impuestos, oye, no se vale. No, o sea, debería de ser así, ¿no? Claro que no, entonces, porque de hecho a la misma sociedad, a la misma clase media, la demerita y se sienten mal. No, y te digo, sería algo muy, 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 muy autoritario y muy inhumano decir a los que ganen entre 25 y 40 mil pesos vamos a ponerle un ISR del 25%. Imagínate que pusiera eso, mejor no trabajo, mejor me quedo con tus ayudas. Que mucha gente así lo hace, ¿no? Sí, la clase, digamos, baja,
bueno, está cómoda, está tranquila. Los adultos mayores dicen, bueno, yo recibo mi pensión y así ya no me preocupo. Hay algo muy importante que sí quisiera recalcar, fíjate. Ujú. Si en términos de ingresos, de ingresos de salarios mínimos, no hay no hay un aumento notorio en esto, va a crecer mucho la informalidad. Me explico. Un ingeniero que trabaja en una empresa formalizada, de ingeniero mecánico, ok, sí te contrato, tu sueldo son 15,000 pesos. Ay, no, espérame. Quizá él dice, no, pongo mi taller, puedo instruir a 3 o 4 personas, pongo mi taller, les doy, les pago, contrato de manera informal a mis trabajadores y me estoy metiendo casi 100,000 pesos y les pago a ellos 5. Pago renta te estoy haciendo cuentas, Sí, pago sí, sí. renta de 15,000 pesos, de 20,000 pesos, estoy sacando 60,000 pesos libres, pagando a los 4 muchachos. Y de ahí nacen los emprendimientos. De ahí nacen los Personas. emprendimientos, hay una informalidad si tú quieres, pero ese es algo muy bueno, ese es un buen ejemplo y tu pregunta es, la palabrita emprendimiento es genial, ¿cómo lo consideraste? Y el gobierno, en vez de notar este emprendimiento, wow, bien, vamos, ¿quién más puede hacer esto? Vamos a ser emprendedores, vamos a apoyarlos y que vamos a apoyarlos incluso hasta a que formalicen a los trabajadores. Eso sería una reforma genial. Oye, vamos a formalizar a tus trabajadores para que tengan seguro médico, yo me hago cargo de alguna parte de los seguros médicos, tú solamente formalizas y declaras con Hacienda. Es un buen ejemplo. Pero en vez de esa estrategia del gobierno y de palomear el emprendimiento, está tachoneando, tienes 4 trabajadores informales, te vamos a clausurar tu negocio. Así es. Oye, con esas trabas, no tanto en términos de quitarte dinero o ponerte impuestos, con estas trabas de permisos, pues obvio que la gente que quiera ser aspirante a una mejor posición, pues no va a haber condiciones para ello. Con eso se limita o se anula la posibilidad de una movilidad social. Claro, movilidad social en términos económicos. Eso es grave. Eso es grave, o sea. ¿Existe realmente la movilidad social en el país? Sí, o sea, la movilidad económica de la parte pobre a la parte media sí existe, por los ejemplos que te comento. Uh-huh. O sea, esos emprendimientos independientes que pudiera acarrear cierta informalidad, pues sí existen muchas empresas, muchos talleres mecánicos. Voy a poner mi propia empresa. O sea, si tú haces una encuesta de cuánta gente, ingenieros, arquitectos, mejor pusieron su negocio de consultoría o de taller mecánico, por ejemplo, los mismos licenciados en Derecho, me va mejor poner mi negocio, ¿ok?, que seguir en el despacho jurídico y no sé qué con este Sin sueldo. embargo, las limitaciones son los que los frenan por parte del gobierno. Y los que han existido y han permeado y han permanecido ahí en el negocio es porque tuvieron la paciencia para pasar por todas estas trabas. Entonces, no solamente es en materia de te voy a cerrar tu negocio porque me caes mal, no, en general hay muchas trabas administrativas que hay que recortar y para que el emprendimiento sea más legible, más factible y que el circulante siga manifestándose, sobre todo en este periodo de crisis. Realmente, retomando todo esto, la gente se va, estudia, no encuentra oportunidades porque tampoco hay igualdad de oportunidades en este país, ¿cierto? Sí, o sea, pocas, pero sí las hay. O sea, yo te estoy hablando desde mi desde mi postura. O sea, Ajá. Pero son pocas. Son pocas, pero sí hay que tener mucha paciencia, exactamente. Podría haber más. Podría haber más, por supuesto. Y eso podría ayudar al crecimiento económico. Sí, del o sea, país. por ejemplo, ya desde que hay algunos, digamos, sectores públicos
administraciones, bueno, sectores públicos como CONACYT, que se movían de alguna forma libre. Pero ya que Presidencia se quiera meter en recortes de apoyos e investigación, de recortes de becas, de recortes... Oye, no, espérame, entonces, ¿de dónde estábamos hablando y alzándonos el cuello los mexicanos de que en otros países no había estas oportunidades de educación a través de apoyo del gobierno? Y si ya me las está cerrando. Muchos extranjeros, sudamericanos y algunos españoles que yo conozco se vinieron porque aquí había apoyo en términos de becas para sacar un programa de maestría, un programa de doctorado. Cosa que ahora ya no se da. Sí se da todavía, pero hay trabas todavía. Ya le batallan más. Pues. Exactamente, hay más restricciones. Entonces las becas están peleadas. No es tanto que antes se las regalaban, ni mucho menos. Simplemente era más transparente en el sentido de que a los mejores 10 en calificaciones, en el examen, te beco. Pero ahora ni siquiera estos 10, a lo mejor recortas a 5. Y a lo mejor, ok, te doy a estos 10, pero tienes que pasar 20 trabas que no se pasaban antes. Antes era solamente de conocimiento a lo mejor. Ahora son más trabas para ver si aspiras o no a la beca. Y entonces a veces puede más la desesperación que optas, no, ya, quédate con tu beca, adiós. Así es. Mucha gente egresada de licenciatura no quiere seguir con un programa de excelencia académica porque las trabas se están haciendo cada día más largas, más complicadas. Esto pareciera ser contradictorio, ¿no? Por un lado, las becas les ponen muchas trabas, pero hay programas, por ejemplo, el que mencionábamos hace ratito de los jóvenes, que se les da a los jóvenes construyendo el futuro, construyendo el futuro. Empleo joven, así me quedé, sí. Exacto. Que, digamos, a los egresados, la empresa, el gobierno tenía un vínculo con las empresas y decía, oye, contrátame los 3 meses para que se vayan capacitando y vayan experimentando en términos de qué se hace en la vida real con sus estudios, por ejemplo, que se vayan capacitando y yo me hago cargo de los ingresos, de los salarios. Esa es una. El apoyo a desempleados, el apoyo a amas de casa, no estoy en contra de ellos, punto. Solamente que cuando tú tienes una cobija fija y quieres estirarla, ya no te da, sobre todo si ya no vas a mover en términos de impuestos, sobre todo si en épocas de pandemia, el turismo, que es uno es la cuarta entrada en términos de PIB de México, está paralizada. Pemex, que entró en una crisis por la guerra del Golfo en 2019, por ejemplo, 2020, y hubo sobreproducción y el precio del barril se vino a la baja. Entonces, cuando esas entradas tú ya no las ves y quieres mantener tu electorado, no sé si lo podemos mencionar así, de apoyo a este tipo, a estas personas, la cobija ya no te da. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quitar de aquí. Y eso es lo que no está gustando a otros sectores. Así es. Entonces, hay programas, pero no están bien encaminados. Exactamente, no están bien sustentados, no están bien soportados, y no hay un actor que entre a decir, te apoyo con este programa, llámese organizaciones internacionales, llámese empresas privadas, porque ahorita el mundo está en crisis totalmente. Estamos saliendo afortunadamente, pero no hay de dónde justificar y soportar estos programas que tú quieres hacer. De hecho, hablando de este tema, se acaba de aprobar el outsourcing en el país. ¿Va a ayudar o va a perjudicar? Porque por un lado considero que las empresas no creo que se queden tan conformes con que, pues bueno, tengo que entrar todos a la formalidad y voy a pagar más impuestos. Por el otro lado están los trabajadores, que aun cuando no tienen prestaciones ni antigüedad, bueno, tienen un empleo, que es lo que hace falta ahora en el país. ¿Qué pasará con esta ley que se aprobó, estas modificaciones a la ley? Ese es un buen punto, de hecho, a discutir, muy bueno, porque esta parte del outsourcing no consultaron
a la persona más interesada al respecto, que es el empleado. O sea, si yo te digo, oye, ¿tú estás feliz con tu trabajo? Yo estoy feliz con mi trabajo. Sí, pero la empresa te está contratando de manera informal. No, no, pero yo estoy feliz con mi trabajo. Entonces, reiterando otra vez el ejemplo del taller mecánico. En vez de que la empresa, de que el gobierno dé un palomazo, de que las empresas están incorporando, te está disminuyendo el desempleo, sí, pero de manera informal, no importa, pero ya no tienes a 20 personas haciéndote escándalo porque no hay empleo. O estar en la fila, ¿no? Exactamente. Esperando, o que ingresan a la delincuencia muchas veces. Exactamente, te estoy evitando delincuencia, te estoy evitando la fila para emplear a estas personas, te estoy contratando a 10 personas que estaban desempleadas. Entonces, en vez de apoyarme con eso, me estás dando un tachoneado, un tachezote, porque no los estoy formalizando. Oye, no se vale, es el mismo ejemplo del taller. O sea, me estás poniendo trabas y yo te estoy ayudando con la cuestión de desempleo. Sí, está bien, de manera informal, pero no los tienes en fila. Te estoy disminuyendo la tasa de desempleo, te estoy aportando a la actividad económica de demanda que se necesita mucho. O sea, la gente que estaba cruzada de brazos esperando trabajo ya está ganando sus 15,000 pesos. Pregunta, ¿los consultaste para ver si estaban incómodos? No, o sea, no los consultaste. Eso es lo peor que hiciste, que quieres poner una ley porque dijiste, pobrecitos, o sea, están sufriendo. No están sufriendo, están ganando. ¿Por qué crees que están ahí? Que ganan más que un puesto de medio tiempo de 8 horas o horas administrativas, digamos de 9 a 17 horas, etcétera, de 8 horas, ganan 3 veces más. Mínimo. Y a lo mejor están haciendo hasta trabajo en casa. En el caso de las transnacionales, las empresas que también trabajan en el outsourcing, ¿también no es un desaliente para el país el que hayan aprobado este tipo de acciones? Sí, porque lo mejor para las empresas, a través de estas trabas, decir, bueno, está bien, o sea, a lo mejor yo no me afecto, punto. Solamente, pues, si quieres que yo los formalice y yo me haga cargo de todas sus prestaciones, mi primera opción es a lo mejor, pues vaya entonces. O sea, y se llevan su capital. Se llevan su capital, la parte de no hay motivación para atraer más inversión, y entonces de esa forma, pues, con todas estas trabas, o sea, son trabas totalmente. Con todas estas trabas estás evitando aumento de empleo, un crecimiento económico estable que teníamos a finales del 2019, a principios del 2020. Entonces, sobre todo en pandemia, quita las restricciones, pon los permisos menos flexibles, menos engorrosos. O sea, no es tanto de que, ok, hay problemas de delincuencia, hay problemas de pobreza, pero si tú pones las trabas menos flexibles, o menos restringidas, la gente se va a atrever a invertir, las transnacionales van a seguir, no va a haber fuga de capitales, no va a haber fuga de cerebros, y no te metas con algunas leyes que están funcionando como el outsourcing. O sea, no ¿podría generar más desempleo esto? Sí, claro, por supuesto. O sea, poner trabas a permisos, aumento de impuestos, vueltas y vueltas con todos los registros para poner un negocio, leyes contra el outsourcing, va a generar un desempleo masivo que si no se veía, porque estamos a 4.5, ahora la gente que se va a registrar como desempleada va a subir tranquilamente a 7.5%, que es drástico, sobre todo en épocas de inflación, que estamos llegando también a los 6 puntos. Grave. ¿Aquí qué papel juegan los sindicatos? Dentro de todo este maraje que existe en cuanto a lo que es el desempleo, las modificaciones a la ley del outsourcing, digo, los líderes se han pronunciado, pero ¿cómo juegan aquí este papel? Cuando las empresas funcionan,
como teníamos antes del 2020, antes de la pandemia, los sindicatos tenían un gran poder en el sentido de que se sentaban y reestructuraban aumentos del salario incluso, 2% o 1.5%. Entonces tenían fuerza, tenían voz. No estoy diciendo que la hayan perdido, solamente que ahora las condiciones por las que estamos atravesando en términos de un gran desempleo, una disminución de salarios por la época de la pandemia, porque realmente hay crisis, seamos sinceros, cierre de negocios, cierre de empresas, hace que tú como líder de sindicato no te sigas manifestando como lo hacías antes, seas pasivo. Entonces, en épocas de crisis, los sindicatos pierden voz. En épocas de no crisis, de alentadoras de crecimiento, si la empresa crece y se mantiene, el sindicato toma mucho peso. El poder del sindicato va de la mano con el ritmo de crecimiento de la empresa. Qué interesante es esto. Eso es muy bueno. Pero en épocas de crisis, por mantener el empleo y por el gran empleo que... O sea, es que es algo así como que no necesitamos, pero si no te lo doy, ¿qué pasa? ¿Te vas? Pues vete, no te preocupes. Tengo a 80 en fila. Cuando hay un gran desempleo, los sindicatos pierden peso. ¿Y qué podrían hacer ante estas circunstancias que se ven en desventaja ante esto? Pero cuando no están las circunstancias para crecer, el sindicato tiene que ser pasivo y a lo mejor negociar con otra persona que es llamada gobierno para que intervenga, en las restricciones gubernamentales de permisos en este caso, para que haya más flexibilidad en términos de demanda, de consumo, etcétera. Hay una palabra clave en todo esto de la actividad económica que podemos involucrar a las transnacionales, a las empresas, sindicatos y eso. Mientras la gente siga consumiendo, la economía se va a mantener. Un poquito, quizá golpeada, pero se va a levantar. O sea, la palabra clave es demandar, comprar. Porque hay circulante y el dinero regresa siempre. Para concluir, la situación económica del país. ¿Vamos para adelante? ¿En este año se logrará una recuperación o cuánto tiempo tardaremos? Mira, mis intervenciones anteriores quizás suenen muy pesimistas y lo que quieras, pero yo creo que vamos a salir sin ningún problema. Cuando empiece la actividad normal del regreso a clases, que es fundamental, sobre todo para el levantamiento de pequeños negocios informales, vamos a seguir adelante. Cuando se abra el turismo, vamos a salir adelante. Un gran agente económico que está invisible para Hacienda, para el sector económico, son los pequeños negocios. El vendedor de tacos, el vendedor de puestecitos de churros, el de frutas, en la parte turística, el que te va ofreciendo en la playa. Pero para eso hay que regresar a las clases, hay que abrir los centros comerciales más, hay que abrir los cines, hay que abrir la parte turística. Entonces, la clave de todo es crecer internamente, con tus pequeños negocios, medianos negocios, empresas pequeñas formales y para arriba. Entonces, tú no puedes decir, vengan a comprarme, si los que compran no tienen ingresos. Entonces, cuando se reabra la parte de escuelas, la parte del sector turístico, que pronto va a ser, o sea, de acuerdo a tu pregunta, esto va a ser en agosto, en septiembre, te vas a dar cuenta que efectivamente vamos a recuperar ese 2% que nos quedamos en 2020 y vamos a ir para arriba. Entonces, definitivamente a través de demanda interna, de compras internas, al pequeño productor, al pequeño negocio informal, eso se va a venir arriba. Entonces, estamos hablando de unos 2 o 3 meses sin ningún problema, vamos a ver los cambios. Esperemos que sí, entonces, buenas noticias, claro, alentadoras. ¿Algo más que desees agregar? Bueno, creo que lo comenté varias veces en mis intervenciones. Sí hay que ser pacientes, a pesar de que la actual administración ponga trabas y eso, no hay que decaer,
no estamos tan mal como otros países, la verdad. En otros países incluso se viven hasta manifestaciones, guerras, inestabilidad política. Aquí, aunque pueden sonar muchas cosas, niveles de violencia, estoy de acuerdo, desacuerdos con el gobierno también, pero tú puedes ver a la gente comiendo, tú puedes ver a la gente comprando, se está activando poco a poco la normalidad y digo, apoyar al sector informal es importante porque esa es la parte invisible que nadie ve Y que siempre señalan. y que siempre señalan los castigados, seguir confiando porque ellos a través de sus compras, la parte informal, con ello vamos a salir adelante. La parte informal le compra a la formal, punto. La formal da empleo. Entonces es una burbujita. Y seamos sinceros, o sea, creo que México no está tan mal como en otras economías y creo que podemos salir adelante en 2 o 3 meses sin ningún problema. Muy importante esto para que la gente lo tome en cuenta. Claro que sí. Consideración. Muchísimas gracias por esta interesante charla. Gracias a ti. Hasta luego.